Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, en un tema que nos parece importante tratar, a pesar de que, dice la leyenda, el asunto ya está definido. No nos parece que así resulte en la realidad. Vamos a hablar de la prueba de PISA. En su momento, hace un par de semanas quizá, el asunto estuvo calientito y se definió, al menos así lo quiso hacer creer el presidente de la República, definió que México sí participaría en la prueba de PISA que se va a desarrollar el año entrante, 2025. Sin embargo, hay algunos asuntos que aparentemente no ha hecho México, y que por ende podría pensarse que una cosa es lo que se dice y otra cosa distinta a la que se piensa ejercer en la realidad. Para ello hemos convocado a especialistas en este tema que sí saben de qué van a hablar, como es el caso de Sandra Reyes Luscher, investigadora y responsable de proyectos estratégicos en Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes también a Eduardo Andere, investigador visitante del Colegio de Boston, analista en políticas públicas y educación. Gracias, tocayo Eduardo, gracias. Y Eduardo Bacoff Escudero, quien es presidente de Métrica Educativa. Muchas gracias, Eduardo, por ayudarnos también a hacer de este programa un programa interesante. Así es que, si le parece bien a usted, vamos a comenzar con manzanitas, previendo que quizá haya dentro del público alguien que no sabe de qué diablos vamos a hablar, qué es eso de la prueba de PISA. Entonces vamos a explicarle a usted por qué es importante este tema y qué trascendencia puede tener en el futuro de la educación mexicana. A ver, primero que nada, no sé, empezamos con las damas, si no tienen inconveniente los caballeros. Sandra, ¿cómo podríamos explicarle al público qué es la prueba de PISA, de dónde surge y cuáles son los propósitos de de este ejercicio de evaluación educativa? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Saludo al doctor Andere y al doctor Bacoff. Seguramente mucho de lo que voy a decir lo he leído en sus libros, los de los dos. Entonces, mira, la prueba de PISA es una evaluación estandarizada. Está a cargo de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Estandarizada, ¿a qué nos referimos? A que es una evaluación que se aplica de la misma manera o que busca ser equivalente tanto en su desarrollo como en su diseño en diferentes países. Esa es una de las cosas muy interesantes de PISA y por la que nos interesa que continúe participando México, porque esta evaluación se aplica en 81 países la vez pasada y parece que ahorita van a ser 91. ¿Y qué evalúa? Habilidades o competencias, depende de cómo lo quieran llamar en los diferentes marcos teóricos, que son transversales y que se necesitan para la vida, para cualquier trayectoria educativa o profesional que te vayas a decidir, ¿no? Por ejemplo, comprensión lectora, matemáticas, ciencias, que son como los que han estado más en el spotlight últimamente. También evalúa algunas otras habilidades como alfabetización financiera, pensamiento creativo. Es decir, nos da mucha información acerca de cosas que son vitales para que las y los jóvenes puedan desempeñarse de mejor manera en su vida. ¿Por qué digo las y los jóvenes? Porque se aplica a chicos y chicas de todo el mundo, como ya dijimos, de 15 y 16 años, ¿no? Porque teóricamente o es como el estándar en el que en la mayoría de los países se termina la educación básica. Perfecto. Eduardo Andere, México, tengo entendido, ha participado desde el principio, desde que esta prueba inició su ejercicio a nivel mundial, que si no mal recuerdo haber leído que eran menos de 40 países los que decidieron ingresar a esta primera evaluación. Ahora posiblemente sean más de 90 el año entrante. México, desde que inició el ejercicio, creo que fue en el año 2000, ha seguido realizando esta evaluación, ¿es correcto? Es correcto, Eduardo. México ha participado en todas las rondas desde el 2000 y las rondas son cada 3 años, excepto por la última ronda que se pospuso un año por el tema de la pandemia. Y México ha participado en
en las tres áreas fundamentales de evaluación que se han aplicado a través de todas estas rondas. Y sus resultados en términos, digamos, de posición con respecto a otros países miembros de la OCDE, ha estado en el último o penúltimo lugar o empatado, digamos, con otros países miembros de la OCDE que también participan en PISA, como al principio sucedió con Chile a partir del 2006, si no me equivoco, y últimamente con Colombia y Costa Rica, que se han hecho miembros, son los miembros más recientes de la organización. Entonces, sí, la historia no es muy halagüeña y la llegada, digamos, sobre todo de Colombia y de Costa Rica nos ha permitido no siempre estar en el último lugar, ¿no? Bueno, Estamos o tendremos que empatados o en el agradecerlo. último lugar. Oye, De los miembros de los sí, 38 miembros de la OECD. perfecto. Ahora, el público quizás pudiera llegar a preguntarse, ¿para qué sirve, Andere? ¿Para qué sirve PISA? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve? Es una evaluación estandarizada que nos ayuda a ubicar a todos los países o economías que participan, ubicarse en un mapa, digamos, de cómo está el desempeño en estas tres áreas del conocimiento al final de la educación básica, que son, como bien lo mencionaban, matemáticas, lectura y ciencia. Es un indicador, es una medición del pulso de la educación en un concierto mundial. Además, para México es muy valiosa porque es la única prueba mundial en la que participamos. Participamos en otras, o hemos participado en otras pruebas regionales, como las de YESE de la UNESCO, y participamos en 1995 en otra mundial organizada por la Agencia de Evaluación Educativa con sede en Ámsterdam, pero de esa evaluación no se conocen los resultados porque México decidió no publicar los resultados de la evaluación del 95. Entonces, el único indicador que tenemos para saber cómo estamos en este mapa mundial de la educación es PISA. Ese es por sí un valor intrínseco, digamos, de la prueba para todos los países. Ahora, para México es especialmente valiosa porque hemos tenido una historia muy convulsionada de política de evaluación educativa en México. En realidad, la historia de la evaluación en México, de manera metodológica y sistemáticamente comparable, empieza por un lado con PISA en el año 2000 y luego con la creación del INEE en agosto del 2002, si no me equivoco. Y tenemos más o menos una historia bien relatada, consistente y metodológicamente comparable en estos 20 años hasta el 2019 que desaparece el INEE. Y ahí empieza otra historia diferente de evaluación educativa que todavía no acaba por definirse y que esta nueva historia, este nuevo relato de la evaluación educativa rompe con los 18 años anteriores del INEE y de PISA. Entonces, por eso, conservar PISA es el único anclaje que tenemos para conocer cómo estamos en educación en este concierto mundial. Eduardo Backhoff, eso significa que nos da la oportunidad, los resultados nos dan la oportunidad para ver qué tan bien o qué tan mal estamos en función incluso del rendimiento o de los resultados que obtuvieron muchachos de otros países que pueden ser similares o superiores o inferiores al desarrollo de la economía mexicana. O sea, nos sirve como para, dirían los especialistas en cuestiones empresariales, es un ejercicio de benchmark, es un ejercicio que nos permite compararnos con otros y ver dónde están las áreas de oportunidad de nuestro sistema educativo. ¿Es así? Sí, Eduardo, yo diría que tiene tres propósitos PISA. Por un lado, es de saber qué aprenden de estas tres asignaturas, las que se han repetido en estos
20 y tantos años, saber qué de ello se aprende, qué de ello no se aprende. Ese es un tema importante. El otro tema es cómo evolucionamos a lo largo del tiempo, es decir, si vamos mejorando o no vamos mejorando una de las tres áreas. Y por supuesto, el tercero es saber cómo nos comparamos con países distintos al nuestro, pero también con países como de la misma región americana, es decir, que tienen más o menos condiciones socioeconómicas similares a la de nosotros, ¿verdad? Ya. Se ha criticado mucho el que PISA es una evaluación hecha para los europeos. Sin embargo, no es así. PISA es elaborada por un grupo de expertos de talla internacional de todos los continentes, créeme, de todos, y no son los europeos los que salen mejor, son los asiáticos. Entonces, es muy interesante ver eso. Y es cierto que solo los países ricos salen muy bien. Está el caso de Vietnam, por ponerte un ejemplo, que ha destacado en los últimos años, a pesar de ser un país que fue golpeado duramente por la guerra que tuvo y es un país pobre en comparación a nosotros, ¿verdad? Ujú. Polonia es otro caso también muy interesante. En fin, sí, efectivamente, los más ricos son los que tienen mejores puntajes, pero igualmente hay países con menor condición socioeconómica que también tiene puntajes altos. Hombre, a partir de los resultados que ustedes recuerden desde el 2000 a la fecha, ¿cómo pudieran, y le pediría respuesta a ustedes tres, cómo podrían calificar o las áreas de oportunidad o los resultados que han obtenido México en sus políticas públicas vinculadas a la educación? ¿Cuál sería tu evaluación, Sandra, del desempeño de México en estos 25 años? Bueno, 24. Sí, Eduardo. mm, Bueno, si tuviéramos que decirlo rápido y fácil, pues hay un estancamiento, ¿no? Muy grave y que se ha hablado mucho sobre eso. Sin embargo, me gustaría aportar un poquito a lo que estábamos platicando del propósito de estos resultados y ligarlo con esta pregunta que estás haciendo, Sí, porque otra de las cosas para la que nos sirve PISA es para relacionar estos números que ustedes han sintetizado muy bonito en esta lámina que nos están poniendo, relacionar estos números con condiciones del contexto de las y de los estudiantes en los países. Es decir, no es que nada más PISA te saque un número, ¿no? Que eso es otra de las cosas que se le ha criticado a la prueba. No es que nada más nos diga, ay, es que perdimos 14 puntos, Dios mío. No, sino que podemos relacionar ese movimiento en el tiempo, ¿no? sí. Con algunas características del contexto de los estudiantes. Así le llamamos, ¿no? En evaluación a lo que se le pregunta a los chicos y a las chicas sobre, por ejemplo, sus creencias, todo su contexto socioeconómico, las prácticas de sus docentes, que es algo súper importante, las prácticas dentro de sus escuelas. Y como decía el doctor Andere, esa es información que ahorita no tenemos en México. Ajá. Se han hecho algunos intentos desde Mejor Edu, que es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que es lo que quedó en el lugar del INEE, pero bueno, tiene muchas menos atribuciones, mucho menos presupuesto. Entonces, se han hecho algunos esfuerzos, ¿no?, para relacionar los resultados de una evaluación diagnóstica que se ofrece de manera voluntaria a las escuelas para relacionarlo con su contexto, ¿no? Como para decir cosas tan valiosas, creo yo, como la que nos ha dicho PISA en el informe del 2022, que decía, las escuelas que están usando la tecnología pueden tener muy buenos resultados siempre y cuando la asocien con prácticas de aprendizaje, pero si se pasan de cierto tiempo de uso de tecnología y los chicos además lo usan para otras cosas en su tiempo de clase, pues entonces se nos va cayendo el aprendizaje y además está asociado con situaciones emocionales
difíciles, ¿no? Que se agravaron con la pandemia. Entonces, esas cosas que a lo mejor cuando yo las platico pueden sonar como, pues sí, como, pues sí, como de sentido común, no lo podemos saber si no tenemos evidencia que ahorita nos está haciendo falta en México y que PISA nos la da con claridad. Ahora, en cuanto a cómo decías de cómo están los números en México, pues sí, hay una caída. A mí me preocupa, hemos hablado en estos meses, desde que dieron los resultados, mucho sobre matemáticas, porque fue la caída más pronunciada, pero también hay una caída en ciencias. Y gracias, muy bonita la vida. Y esa caída en ciencias, ¿no? Que incluso ahí en la que tú nos estás mostrando nos demuestra que solamente tenemos eh, mucha población en bajo rendimiento en ciencias. Justo la prueba de 2025 se va a dedicar a ciencias, porque esa es otra de las características de PISA, que cada una de sus aplicaciones se dedica a una área en especial, aunque también evalúa las otras, Ah, te da mucha más información en una. La del año pasado, la del 2022, antepasado, se centró en matemáticas y ahora se va a centrar en ciencias. Entonces, es una información que además es súper valiosa en México. Incluso la prueba diagnóstica de Mejor Edu no tiene el área de ciencias, acompaña a matemáticas y lectura de formación cívica y ética. Entonces, esta información de ciencias no bien. la podríamos obtener de otro lado, ¿no? Nosotros desde la iniciativa de educación hacemos algunas pruebas de aprendizajes en ciencias en bachillerato en algunos estados y hemos visto los mismos resultados, o sea, también caída, ¿no? En los aprendizajes indispensables, que los chicos y las chicas no pueden distinguir a lo mejor entre una opinión y un hecho científico, que no pueden distinguir lo que es una conclusión de una investigación y a lo mejor una hipótesis, cosas básicas que también nos Sí. apuntan hacia el pensamiento crítico, que es otra habilidad que todas y todos los adolescentes necesitan. Bueno, vamos a ir a una pausa, me marcan una pausa, regresamos con las respuestas de Eduardo Bacoff y Eduardo Andere con respecto a si hemos sacado provecho, hemos aprovechado los resultados que nos ha otorgado la prueba de PISA en la que hemos participado o simplemente hemos visto los resultados y no hemos transformado o hecho cambios en nuestro sistema educativo nacional. Regresamos.
Eduardo Andere, hemos sacado provecho, hemos sacado ventaja de esta evaluación que realizamos en la prueba de PISA. Yo creo que la prueba PISA y todas estas pruebas estandarizadas no nos permiten derivar lecciones de qué hacer. PISA, como otras pruebas estandarizadas, son muy buenas en comparar, pero muy malas en recomendar. Entonces no tenemos realmente una buena lección que sacar respecto a por qué México sale peor o por qué otros países salen mejor, etcétera. Desgraciadamente no puedo compartir pantalla, pero tengo algunas gráficas que mostrar que señalan que los países más avanzados si le pudiéramos llamar, en desarrollo educativo, los países más exitosos, digamos, en las primeras 2 décadas de educación, los países que estuvieron más abiertos durante la pandemia en sus escuelas, les fue mucho peor que lo que nos fue a nosotros en México. Por ejemplo, la joya de la corona, que es Finlandia, que es un país en el que yo me he especializado en educación comparada, tuvo una de las caídas, si no es que la peor caída de todo el mundo OECD y gran parte del mundo PISA en matemáticas del 2003 al 2022. Cayeron 60 puntos. México cayó 10 puntos no significativos. O sea, México, con toda la pandemia, se quedó más o menos igual que como estábamos en el 2003. Y algo similar les pasó a otros países de Latinoamérica como Brasil y Chile, que también habían participado en PISA en años, en rondas anteriores. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué las grandes potencias educativas, como Chile, como Canadá, como Australia, como Nueva Zelanda, como Alemania, se cayeron tanto? Y México y Latinoamérica, que además tuvimos cerradas las escuelas por más de 70 semanas, y estos otros países las abrieron mucho antes que nosotros. ¿Por qué ellos se cayeron tanto y nosotros no nos caímos? ¿Qué hicimos bien que ellos no hicieron bien? Si uno lee los reportes de la OECD derivado de las lecciones de PISA, uno recibe información consistentemente pregonada de que la calidad de un sistema educativo no puede ir más allá de la calidad de sus maestros. Y, por ejemplo, Finlandia, si es conocida por algo, es por la calidad de sus maestros. Uh-huh. Y digamos que México y Brasil y Colombia y Perú y otros tantos países de Latinoamérica no son especialmente reconocidos por la calidad de la formación de sus maestros. Uh-huh. Sin embargo, tienes este país, ¿no?, con los mejores indicadores educativos, que se cae radicalmente. Entonces, quiere decir que hay una serie de cosas que están sucediendo en el mundo, llámale globalización, llámale digitalización, llámale menor nivel de lectura por parte de los niños y de los jóvenes, etcétera, más allá de la prueba PISA, que están afectando los resultados en el desempeño de los jóvenes entre 15 y 16 años de edad. Si hubiésemos seguido las recomendaciones de PISA, ¿no?, de seguir las historias de éxito de estos países que acabo de mencionar, y hubiéramos de alguna manera copiado sus políticas y sus ideas en materia educativa, de nada nos hubiera servido. De nada nos hubiera servido, porque la educación al final del día es un fenómeno contextual, es un fenómeno muy local, es un fenómeno muy íntimo que tiene que ver con papá, la cultura de papá y mamá y la cultura de la escuela, y no tiene que ver tanto con cómo le está yendo al mundo. Ahora, dicho eso, ¿no?, así como soy crítico de la transferencia de ideas
y de políticas y de recomendaciones, también apoyo mucho la idea de sí conocer cómo estamos, ¿no? Para que sea un elemento adicional para que las autoridades educativas, junto con otros elementos internos de naturaleza educativa y no educativa, ¿no?, puedan evaluar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Entonces, para tratar de responder la pregunta, no tenemos, digamos, lecciones muy sólidas sobre lo que hay que hacer derivados de la prueba PISA. Bien. Eduardo Bakov, a partir de, bueno, independientemente de la respuesta de que si hemos sacado provecho, hemos aprendido algo o hemos aprovechado ese marco comparativo, me surge a partir de la respuesta de Eduardo Anderes, a lo mejor también la que necesita una evaluación es la misma prueba, tomando en cuenta que las cosas han cambiado, que el contexto de la pandemia modificó muchos patrones de comportamiento del mundo entero, y ahora quizá lo que tendríamos que hacer en el mundo es revisar si la evaluación de PISA sigue siendo tan necesaria como ha venido siendo, o tiene que cambiar el modelo de evaluación. No sé si estoy diciendo una tontería o si me logro dar a explicar. Sí, bueno, yo no más que dice mi tocayo Eduardo, lo que es, hay un fenómeno que tú lo sabes que se llama la regresión a la media, ¿verdad? Los países punteros, o cuando tú tienes altos puntajes, por sí mismos tienden a tener menores puntajes en siguientes puntuaciones, no así los que están abajo. Es mucho más difícil que caiga un que está en el fondo a que caiga un país que está en lo mero alto, como fue el caso de Finlandia. Eso también nos habla de la estabilidad de los resultados, ¿verdad? Que los resultados de las evaluaciones no son, digamos, tan estables como nosotros quisiéramos, pero sí creo yo, digamos, porque todo esto nace, para que tengan una referencia, 160 con la IEA, o los pininos de la IEA, que hacen los primeros evaluaciones a 12 países, en matemáticas, geografía, español y otras disciplinas, y la idea era ver cuáles eran las mejores prácticas educativas de esas para poderlas dar a los países que no tuvieran tanto éxito. Digamos, suena lógico que si tú tienes una política, digamos, de salud muy buena, o que combate a la pobreza muy buena, tú le puedas copiar algo, claro, a ese país que ha mostrado tenerla. Por supuesto que tienes que hacer todas las adaptaciones y la contextualización propia del país en el que tú vas a aplicar una política. Pero yo quisiera terminar diciendo dos cosas. En el 2000, los resultados de Alemania quedó en el lugar 20 o 21, hubo un shock, que le llamaron el shock educativo en Alemania, que los obligó a hacer una reformulación de sus políticas públicas en materia de educación para poder atender algo que ellos no sospechaban, y es que estudiantes que salieran de educación básica, que no fueran inclusive migrantes, no supieran comprender lo que leían. Se dieron cuenta en ese momento con PISA que había muchos de sus estudiantes que no comprendían bien. Y bueno, esa es una lección que es irrefutable, y que te debe de llevar a que el país haga lo necesario para que los estudiantes aprendan a leer. Igual aprendan a utilizar las matemáticas básicas para la solución de problemas. Yo creo que eso no va a cambiar, y menos ahora con la inteligencia, se requiere de más lenguaje y se requiere de más matemáticas. Creo que eso todavía es siendo más importante. Pero volviendo a la pregunta tuya, es decir, los países utilizan los resultados de PISA para mejorar. Lo que yo te puedo decir es que en México, lo único que yo conozco muy claro fue en el sexenio de Felipe Calderón,
Cuando el secretario lo supo, que los docentes eran, vamos a decir, la clave para que tuviéramos buenos resultados educativos, lo que él hizo malamente, él extrapoló eso y decir, bueno, si los docentes son, digamos, el factor más importante, estimulemos al docente que tenga estudiantes calificaciones. Y entonces le puso dinero a la carrera magisterial y lo único que hizo pues fue corromper ¿Fue qué, el perdón? programa de carrera magisterial, que fue el programa porque pues se pasaban las calificaciones con tal de que los estudiantes tuvieran mejores puntuaciones y los profesores Qué más barbaridad. mayor. Eso es cierto, y además está bien documentado. Claro que la SEP no lo repite, ¿no? Pero sí es muy poco lo que se utiliza, Eduardo, y desgraciadamente se utiliza casi en todo el mundo, pero más en el nuestro, para hacer rankings, ordenamientos y para culpabilizar al sistema educativo y a los docentes, lo cual ha hecho que haya una resistencia por parte del magisterio, del sindicato de los docentes, a que se evalúen, porque al final del día se les echa la culpa de algo que por supuesto ellos participan, pero que no son Claro. de un sistema educativo tan complejo como es el mexicano. Bien, ahora me gustaría entrar, para que no nos vayan a ganar las prisas, al asunto de que inicialmente se pensaba, porque este gobierno, el gobierno mexicano actual, ha sido muy reacio a todo lo que es evaluación, sobre todo cuando no le va bien o intuye que no le va a ir bien, saca el asunto de que son pruebas neoliberales, de los conservadores o neoconservadores, y entonces que eso no es, se adapta a nuestra realidad, que nuestra realidad es otra. El caso es que siempre ha habido una renuencia a participar en todo lo que significa evaluación de políticas públicas, y entonces se temía que México no fuera a participar porque se tiene claramente que el presidente ni tampoco a su candidata le gusta la idea de la evaluación de PISA. Sin embargo, quizá por la presión social o por la presión de los sectores más involucrados en esto, finalmente el presidente se sintió acorralado y afirmó en una mañanera que México sí va a participar en la prueba de PISA. Sin embargo, debo de entender, y no me toca a mí explicarlo, sino les ruego que ustedes lo hagan, antes de la aplicación de la prueba en el 2025, hay que cumplir ciertos lineamientos que nos solicita la OCDE o que nos solicita la prueba para asegurar de que los elementos que van a ser puestos en la mesa de los estudiantes en el 2025 sean bien comprendidos. Es decir, hay que hacer un trámite antes de que venga la prueba en el 2025, y al parecer hasta el momento que se sepa, México no ha hecho ningún trámite para que eso que debe de suceder suceda finalmente. No sé si más o menos lo dejo perfilado para que nos acaben de explicar ustedes, Sandra. Hasta la fecha Sí. no, según mi conocimiento, no se ha hecho nada todavía. Nada. Yo creo que al presidente lo agarraron fuera de base en la mañanera, ¿no? No sabían exactamente de qué se estaba hablando, y dijo que sí, y seguramente se ha enfrentado con la oposición de la gente que está ahí a cargo de Mejor Edu. Pues ya Mejor Edu ya había dicho que no iba a participar. Por escrito le contestó una carta a Andreas Schleicher, el director de Educación y de la OCDE, y por lo tanto de la prueba PISA. Y esa es la única, digamos, posición oficial gubernamental que conocemos, que dio a conocer Mejor Edu. El presidente, bueno, dijo que, si no me equivoco, fue el 7 de mayo, en la mañanera, que dijo que sí iba a participar en PISA, y cuando esto se llevó, digamos, a las personas, y esto ya es especulación mía, ¿no? Sí. Se llevó, digamos, a las personas, ahí es en donde se encuentra ahorita muy probablemente el debate entre las personas que sí quieren y las personas que no quieren dentro de la misma estructura gubernamental en materia educativa, que fundamentalmente está dividida entre la SEP y Mejor Edu. Ahora, sí se requiere, y Eduardo va a saber más de esto que yo, Eduardo Backhoff, sí se requiere una
prueba de campos, lo que se ha denominado como prueba piloto, y creo que debe haber una participación de 50 escuelas antes de que finalice el año para tener, digamos, cubierta la parte metodológica técnicamente necesaria para que la OCDE pueda considerar la participación definitiva de México en PISA 2025. Mira, Y esto ya urge, porque preparar una prueba para 50 escuelas no no es es cualquier fácil. cosa. Claro, Requiere. permíteme, Sandra, ir con Eduardo Bacov, ya que está, a ver que nos explique esa parte. O sea, para que México participe, aunque el presidente ya dijo que sí, se requeriría que México hiciera el preparativo o aplicara esta prueba piloto a estudiantes en 50 planteles para que esto sirva como antecedente y garantía de que va a haber una prueba confiable. Si no lo hace, pierde la oportunidad de participar en el 2025. ¿Es así, Eduardo Bacov? Sí, completamente. O sea, el único requisito para, o sea, además de pagar la cuota, por supuesto, Sí. poder participar en el 25 es que haya, como dijo Eduardo, una prueba piloto en el 24. Y esto se hace para así las adaptaciones al español, los contenidos que se van a evaluar, en fin, la estructura misma de la prueba es adecuada para el país. Ahí es donde se detectan minucias o detalles que se pueden cambiar todavía para que a la hora de hacer la aplicación formal ya se hayan hecho las correcciones correspondientes. Entiendo, y hay una aclaración también con Eduardo, es que Mejuredu lo que respondió es que a ellos no le tocaba hacer esa evaluación, que no les correspondía, lo cual, o sea, el Mejuredu no tiene la Correcto. atribución de hacer evaluaciones. Y eso es lo que respondió. En pocas palabras, dijo lo que Andrea solicitó. Dice, ayúdame, sugiéreme qué es lo que yo tengo que hacer, se pueda, para que México participar, cosa que no hizo, ¿no? La CEP no ha respondido, al menos nos tocamos alguna, eh, ¿cómo se llama? Alguna, sí, perdón, Sí, la SEP no ha no, respondido porque perdió prácticamente toda su capacidad de política de evaluación con la creación de Mejor Edu. Y Mejor Edu, según mi criterio, respondió equivocadamente. O sea, si uno analiza la ley reglamentaria del artículo tercero constitucional en materia de evaluación educativa, si no me equivoco, es el artículo 61, ahí sí le da atribuciones a Mejor Edu para participar en pruebas internacionales. Yo creo sí, que tocayo, pero Mejor Edu... déjame acabar mi idea. La vez pasada, y te lo digo porque me hablaron a mí de la Secretaría de Educación Pública, a ellos les tocaba hacer la prueba. Lo que sucede es que no tienen el personal capacitado ni Bueno, técnico para poderla hacer. Entonces ellos tenían dos opciones, o se la daban al Mejoredu o se la daban al Ceneval, que es una institución pues que tiene sobrada experiencia al respecto, y se la dieron al Ceneval. Ahora, por digamos, cuenta propia, el Mejoredu, la mitad, vamos a decir, de los consejeros del Mejoredu han dicho, no, si nosotros sí queremos que se hagan la prueba y nosotros estamos capacitados para ello. También esto hay que entenderlo en un contexto político en el cual los han amenazado de cortarles también la vida a Mejoredu y también están diciendo, no, nosotros sí podemos hacerlo. Pero en fin, está en el aire, lo que dice Eduardo es correcto, el presidente de bote pronto dijo sí a todo lo que es educación, sí, sí, sí. pero anteriormente que no iba a utilizar parámetros neoliberales que venían de la OCDE y de otros organismos. Ellos no estaban de acuerdo con eso. Sandra, ¿algún apunte que quieras hacer, por favor? Sí, creo que en este contexto de vacío de información, ¿no? Que nos han acostumbrado en este sexenio,
mal acostumbrado, es también en el que surge, por ejemplo, la iniciativa de una organización civil, ¿no? De meter al tribunal administrativo para que le otorgue una suspensión y que obligue a la CEP a hacer la prueba. El día de hoy incluso salió un comunicado, no sé si lo han visto, también otras organizaciones civiles y personas han pedido directamente al presidente, ¿no? Que cumpla con esto que anunció el 7 de Claro, mayo, ¿no? Así se explican por qué, ¿no? Digamos que en este vacío de informaciones en el que se solicita que sí se participe en PISA. Y yo creo que seguramente a lo mejor después sí se va a participar porque fue la misma danza en 2012, pero aquí, digo 2022, pero aquí también tenemos, creo que el problema de raíz es lo que tú decías, de la falta de interés en las evaluaciones por parte del gobierno en turno, ¿no? Y que esperemos que no sea lo mismo en los próximos 6 años, porque, y retomando lo que decía el doctor Andere, y bueno, ok, no hemos aprovechado tanto los datos de PISA, eso no es culpa de PISA, eso es que nosotros no claro, sabemos usar la claro. información, pero entonces para eso necesitamos también pruebas nacionales, pruebas locales, para que entonces sí se puedan derivar recomendaciones a nivel aula, a nivel escuela, a nivel regional. Y ahí la verdad es que en México, y aquí estamos en esta mesa personas que hemos trabajado en evaluaciones en México, una gran tradición que se tiene, tanto de lecciones aprendidas, ¿no? Y de cosas que se han logrado técnicamente muy sólidas, que se podrían aprovechar el próximo sexenio para recuperar las evaluaciones nacionales, ¿no? Entonces creo que en este contexto tenemos que aprovechar que otra vez el tema está en la agenda, ¿no? Para votar porque regresen estas evaluaciones y que realmente las comunidades escolares tengan información. O sea, la crisis de la pandemia y la pospandemia en aprendizajes, todo mundo la vemos y las escuelas la han tenido que sortear prácticamente a ciegas. Necesitamos recuperar evaluaciones y evaluaciones de estos aprendizajes indispensables que si los chicos y las chicas no tienen, no van a poder desarrollar otras cosas todavía más complejas. Bien. A ver, tenemos 4 minutos, Eduardo Andere y Eduardo Bacov. A ver, vamos contigo, doctor Andere. Sí, imaginemos ahorita la prioridad de la prueba PISA en la cabeza del presidente o en la cabeza de los candidatos. O sea, debe de estar en la cola de las prioridades. O sea, estamos a 2 semanas de las elecciones más importantes de México los últimos 6 años, de un gran cambio, de una visión polarizada del futuro de México. ¿Qué tanto puede estar, digamos, en la Claro. agenda del presidente de la República la prueba PISA? Probablemente, al no estar, digamos, en una parte alta de esa agenda, probablemente lo manden al nuevo gobierno, ¿no? Y si lo mandan al nuevo gobierno y si gana la candidata de la 4T, ella ya mencionó por ahí en una conferencia de prensa que, digo, voy a parafrasear, pero utilizó esta expresión que con frecuencia utilizan los pedagogos y los maestros del peligro de enseñar para la prueba, Sí, sí. ¿no? Y de que todo el sistema y el currículo escolar se concentre en Bien. enseñarles a los niños a contestar una prueba, etcétera, ¿no? Y que por lo tanto, pues PISA no es tan importante porque PISA es como un elemento más de esta tendencia de enseñar para la prueba. Y ahí la respuesta sería que está equivocada, que es una interpretación equivocada de lo que los pedagogos dicen o critican en relación a enseñar para la prueba. PISA no puede ser una prueba fincada en enseñar para la prueba porque, para empezar, PISA, a diferencia de otras pruebas internacionales, no está atada a ningún currículo. Perfecto. Permíteme ir con Eduardo Bacop, me quedan 2 minutos al aire. Eduardo, por favor. Sí, yo pienso igual como Eduardo. Sin embargo, sí creo que hay una presión actual
Por un lado, por parte de la sociedad mexicana, pero también por parte de la OCDE. O sea, el que México, siendo parte de la OCDE, se PISA, deja un antecedente pésimo dentro de esa organización. Es, inclusive antecedente que puede ser seguido en otros países que pudieran no estar tan conformes. Entonces, sí creo que se debe presionar lo posible para que México no se salga de ello. Pero finalmente no sabemos porque el silencio del propio gobierno y de la propia Secretaría y lo que ha dicho Mejor Edu, pues lo único que nos dicen es que hay posiciones encontradas, que hay quienes sí quieren y hay quienes no quieren, pero yo como Eduardo pienso que dentro de la 4T, en las autoridades educativas de mayor rango, no quieren PISA. Y es muy probable que con Claudia esta prueba se siga o se pueda cancelar definitivamente. No lo sé, pero la moneda está en el aire, ahora sí que sí. Eso es, mire, lo que me queda claro es que este asunto tendremos que continuarlo, porque hay muchas cosas más que hay que explicar al público, al padre de familia, a los estudiantes. Es un asunto importante que involucra el futuro del país, nos guste o no nos guste la evaluación. Yo creo que es importante que México esté presente y no dejar un precedente, pésimo precedente en la OCDE, organización a la que pertenecemos. Les quiero agradecer de manera muy especial que nos haya dado la oportunidad. Sandra, si quisieras anotar algo en los escasos segundos que nos queda, lamento mucho, pero bueno, algún apunte a manera de remate del programa. Sí, pues yo creo que tenemos que ser constructivos y ahora que tenemos esta oportunidad, ¿no? Como de en el siguiente sexenio ver a la educación de manera distinta, escuchar a los expertos, a las expertas en el tema, hacer propuestas basadas en evidencia y pues que ahora sí podamos resolver los problemas que llevan muchísimos años más de los que lleva PISA, ¿no? Haciéndonoslos ver. Tenemos que empezar a ponernos las pilas desde los diferentes niveles, ¿no? Desde la academia, los medios de comunicación son muy importantes. Entonces, muchas gracias, Eduardo, por abrir estos espacios. Muchas gracias a ustedes por participar. Eduardo Andere, doctor Eduardo Bakov, muchas gracias. Y Sandra, muchas gracias. Hasta la próxima. No dejaremos el tema, lo prometo. Muchas gracias. Gracias a usted, sobre todo, por tener la gentileza de estar con nosotros aquí en PCTV. Siga bien informado.